a nuestra, vamos a nuestras Biblias, a el Salmo 121. Espero que lo podamos tener ahí en la pantalla. Salmo 121. Anoche tuvimos la bendición de estudiar la porción de Balac, una porción que revela el carácter del Señor de manera tan especial. El carácter del Señor soberano, el carácter de el guardián de Israel. Y por esa razón, al compartir anoche juntos esa enseñanza, estaba yo pensando cómo conectarla con otra expresión de la misma escritura. Y no encuentro mejor manera de hacerlo que juntos revisemos el Salmo 121. No veo la pantalla, Iván Darío. Pastor, ¿se está viendo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces si se está viendo, yo descanso y avanzo desde aquí. Vamos al Salmo entonces, el Salmo 121. Este Salmo, como la escritura, refleja de una manera tan hermosa el carácter tan particular en esta porción, estos cortos versos del Salmo 121. Lo que expresaba anoche el estudio de la porción. Este salmo expresa 6 veces uno de los más preciosos ministerios, si yo pudiera decir, del Señor a nuestro favor. Este es un salmo que tiene un conocimiento muy alto de mucho pueblo que ha sido musicalizado de tantas maneras. Este salmo repite 6 veces algo tan particular que hace el Señor a nuestro favor. El salmo comienza preguntando y expresando. El salmista, no sabemos quién es exactamente el autor de este salmo, solo sabemos que es uno de los 15 salmos que se llaman de ascenso. La mayoría de las traducciones dicen cántico gradual. Realmente son 15 salmos que van desde el Salmo 120 hasta el 134 y que se cantaban mientras se subían los 15 peldaños que separaban el piso hacia el acceso del templo. Y por eso se llama Cántico de las Escaleras. Los instrumentos eran guardados allí muy cerca y entonces los levitas se detenían y cantaban cada uno de estos salmos, cada uno en un peldaño. Y este en particular, el salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y antes de expresarlo, él dice, alzaré mis ojos a los montes. Y luego se pregunta, ¿de dónde vendrá mi ayuda? En el contexto de la cultura bíblica, en el contexto de la cultura de Israel, los montes son símbolo de estabilidad, los montes son símbolo de grandeza, pero también y desafortunadamente son símbolos de idolatría. Todos los pueblos cananitas
ofrendaban a sus deidades en los lugares altos. Desafortunadamente, en algunos momentos y temporadas, Israel no se escapó de caer en esta trampa. En la época del rey Jeroboam, él construyó lugares altos que fueron su fracaso y el fracaso de las 10 tribus de Israel. Pero este hombre está diciendo con esta pregunta, al alzar mis ojos a los montes, ¿de dónde podrá venir mi socorro? En Mesopotamia, de donde vino Abraham y donde el pueblo vivió por muchos años, ustedes saben que la Mesopotamia tiene unas características geográficas y es que es un tremendo, gigantesco valle formado por los ríos Tigris y Éufrates. Entonces ver una montaña es completamente imposible dentro de ese valle. Y estaba tan distante la montaña que entonces se refería a lo extranjero. Y el salmista entonces está haciéndose esta pregunta retórica. Al alzar mis ojos a los montes, yo me pregunto, ¿de a dónde viene mi ayuda? ¿De a dónde vendrá mi ayuda? Anoche veíamos que Balac fue llevado por Bilam a un monte alto, precisamente donde se hacían cultos a deidades cananitas, para que desde allí maldijera a Israel. Por eso la mención y la pregunta, al alzar los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero también, aparte de ese lugar símbolo de grandeza como son los montes, y también de estabilidad y desafortunadamente de idolatría, en otros contextos, una montaña es un símbolo de doctrina. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 3, dice que al final de los tiempos, eh, el monte de Sión, la doctrina de Sión, hará que muchos digan, venid, subamos al monte de Achén, a la casa del Dios de Jacob. Y dice, Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas. Entonces, el salmista se está haciendo estas preguntas. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de ese lugar de estabilidad que implica esa geografía, porque esa geografía pues es la propia creación de Dios y la creación simplemente expresa pues su gloria, pero no es la montaña. La doctrina implica, puede ser una doctrina humana, puede ser filosofía humana, puede ser pensamiento humanista. Y el salmista entonces está preguntando, ¿de dónde vendrá el socorro? No es de la montaña, símbolo de majestad, no es del lugar de idolatría, no es de la filosofía humana. Entonces él responde, mi socorro viene de Achén, que hizo los cielos y la tierra. Y allí empieza esta preciosa expresión revelacional que quiero compartir con ustedes esta tarde. Denme un segundito que estoy teniendo aquí un problema con mis notas. Un segundo. No sé qué está pasando aquí. Perdónenme ustedes, un segundo.
Perdónenme un segundo, no hay aquí un contratiempo que no esperaba. Entonces él se está respondiendo que no son las potestades, no son las elevaciones de este mundo, no son las doctrinas de este mundo. Nuestra ayuda entonces no depende de construcciones doctrinales, nuestra ayuda no depende de filosofías humanas, nuestra ayuda no depende de paradigmas humanos. Y el mismo Salmo entonces nos responde, ¿de dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? Y el verso responde, mi socorro, mi ayuda viene de Achén, que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene de aquel que hizo los cielos. Mi ayuda viene de aquel que hizo la tierra. Mi ayuda viene del Señor. Mi ayuda proviene más que del Señor. Y este es un énfasis muy especial. Mi ayuda proviene de estar con el Señor. Ya vamos a entenderlo porque mi ayuda proviene de estar yo con Hachén, que en este caso es el hacedor de los cielos y de la tierra. Y esta parte de la revelación no está en pasado cuando afirma que hizo los cielos y la tierra, si bien es un hecho que ya se realizó. Este, este texto en el hebreo, en el original, no está en pasado, porque está significando que Elohim todos los días de continuo está materializando sus promesas. Y lo que está diciendo es que los cielos y la tierra son testigos de su obra. Esto es muy precioso. Los cielos y la tierra, su obra, son testigos de lo que Él sigue haciendo, porque Él dejó establecida su palabra en el cielo cuando vino la primera vez. Y Él está todos los días cumpliendo sus promesas. El Salmo 104 dice que cuando Él envía su espíritu, la tierra es renovada, la creación misma es renovada. Cuando el Mesías nos enseña a orar en la famosa oración del Padre Nuestro, como la hemos llamado, dice, venga tu reino. Y está diciendo que se haga tu voluntad como en el cielo, en la tierra también. Cuando Él está haciendo su voluntad, está haciendo, cumpliendo su palabra en el cielo y la está cumpliendo en la tierra. Nosotros entendemos que su palabra, que es viva, permanece en los cielos. Y al permanecer en los cielos, sus promesas son para siempre. Hay algo maravilloso, es que su palabra está firme en los cielos. Esta expresión que le está revelando el Ruach HaKodesh al salmista, quien quiera que es el autor de este salmo, está diciendo que su palabra está ubicada en un lugar inalcanzable para el hombre, los cielos, que nadie puede alterar su contenido, que esa palabra está establecida con una firmeza inamovible, está fuera del alcance humano. Por eso el salmista está diciendo, mi ayuda, mi socorro no viene de las doctrinas, no viene de las montañas,
mi ayuda viene de algo que trasciende lo humano y que trasciende la creación. Por siempre se ha interpretado que la Torá, la palabra revelada de Dios, es una palabra eterna. Nos da la certeza de que la palabra que leemos hoy tiene un origen celestial, no es de invención humana. La revelación de la Torá tiene un origen divino. Por eso el apóstol Shaul le dice a su discípulo, a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso él está diciendo, mi ayudador es el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. No podemos nosotros buscar una ayuda fuera de él, porque fuera de él no hay ayuda. Y eso era lo que se ponía de manifiesto anoche cuando revisábamos esa preciosa experiencia de dos hombres impíos con unos corazones tan perversos, pero no pudieron estar por encima de la potestad del guardián de Israel. Y aquí la escritura en el verso dice, no dará tu pie al resbaladero. El guardián de Israel no dará nuestro pie al resbaladero. Esta es una preciosa expresión que implica que más que nuestro pie se mantenga firme en un lugar, lo que Él está prometiendo es que no nos hará colapsar, no hará que nuestro pie se conmueva, no hará que nuestro pie esté debilitado a punto de derribarnos. No está hablando tanto en términos de que nos resbalemos, no está hablando tanto en términos de movernos o no movernos, porque cuando está diciendo aquí que no permitirá que colapse nuestro pie, al hablar de nuestro pie, nuestro guardián está hablando de lo que hacemos, está hablando de nuestra actuación, está hablando de lo que hacemos frecuentemente en la vida, cuando avanzamos aquí en la tierra. Nosotros damos pasos en la tierra y cuando nosotros damos pasos guiados por el guardián de Israel, y este es maravilloso, entonces nuestro pie no va a colapsar. No tanto que se mueva del lugar, como que nuestro pie, con la certeza de su presencia, en la medida en que nosotros determinamos permanecer en su camino, la promesa dice que nosotros no vamos a colapsar. Nosotros necesitamos procurar entonces permanecer en el camino del guardián de Israel. La promesa de la escritura, cuando leemos Deuteronomio 28, donde se usan dos palabras, bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia, esos son dos subtítulos de párrafos, pero el término lo que dice es los beneficios de estar dentro del pacto o la deshonra de estar fuera del pacto. Eso es lo que dice. Por lo tanto, cuando nosotros determinamos caminar dentro del pacto, nuestro pie no va a colapsar. Y la escritura lo que está diciendo es, todas estas bendiciones te alcanzarán. En otras palabras, todas estas bendiciones nos perseguirán, porque Él está con nosotros. Nosotros no perseguimos las bendiciones. Lo que nosotros necesitamos para que nuestro pie no colapse es estar permanentemente en el camino correcto. Si nosotros estamos dando pasos y esos pasos están guiados por el guardián de Israel,
entonces no vamos a colapsar. Pero también tenemos un medidor de nuestra propia gestión en la vida. Y es que si estamos dando pasos y no nos está yendo tan bien como esperamos, entonces es una manera que Él usa para ayudarnos a dar cuenta que nos estamos extraviando del camino que es Él. Esto es muy precioso porque requerimos entender cuál es el ministerio de nuestro guardián. Y lo primero que nuestro guardián quiere hacer es evitar que nuestros pasos colapsen. Y si no nos va tan bien como esperamos, entonces no es para que nos lamentemos, es para que preguntemos qué está pasando. Es que nos hemos extraviado del camino. La escritura dice en Proverbios 3 del 5 al 8 que confiemos en Hachén, que no nos apoyemos en nuestra propia lógica, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque apoyarnos en nuestra propia prudencia es lo contrario a confiar en Hachén. Y lo normal en este mundo es que los pensamientos de los hombres pues sean opuestos al Señor. Pero si nosotros en un caminar de la mano del guardián de Israel hacemos lo correcto, anoche veíamos que Israel en ese momento cuando Balaam, Bilán pretendía maldecirlo, Israel estaba en un momento de íntima comunión con el Señor. Y entonces la escritura dice, no hay agüero, no hay adivinación. Y Balac estaba frustrado porque Bilán, por más que intentaba, no podía maldecirlo. No podía. ¿Por qué no podía maldecirlo? Porque al estar en el camino del guardián de Israel, entonces él no permite que nuestros pies colapsen. Y esto es precioso porque esto aplica a todas las áreas de tu vida y de mi vida. Si nosotros seguimos al guardián de Israel, si seguimos su palabra en todas nuestras áreas financieras, de negocios, en nuestras decisiones, en nuestro trabajo, pues Él está prometiendo que no colapsará nuestro pie. A mí me parece, mis amados hermanos, una tremenda promesa. Ahora la escritura dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre parecen derechos. Y hay caminos en nuestra vida afectiva, financiera, de negocios, de trabajo, decisiones, que nos parecen derechos, pero la escritura dice, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hermanos, solo hay un camino que conduce a la vida y se llama el camino de Hachén. Todos los demás caminos conducen a la muerte. Esto es demasiado precioso y nosotros tenemos la promesa del guardián de Israel que si nosotros seguimos sus pasos, que si nosotros dejamos que Él cumpla su trabajo en nuestra vida, no colapsará nuestro pie. Y eso era exactamente lo que veíamos anoche en esa primera parte de esa porción, porque en la segunda parte, desafortunadamente, colapsó Israel. Hay algunos detalles muy hermosos que uno va aprendiendo poco a poco en la medida en que se va sumergiendo en la Torá y en el contexto lingüístico de la Torá. Y es que en la medida en que vamos conociendo muchas cosas de la Torá y del contexto idiomático, descubrimos que hay algunos verbos que no se pueden expresar en hebreo, que no técnicamente no existen en hebreo y que en los otros idiomas pues existen, pero el problema es cuando se trata de entender la escritura desde esos idiomas.
Y uno de los énfasis que más se hace en medio de los idiomas en relación a nuestro caminar con el Señor es, por ejemplo, la palabra obedecer. Pero resulta que el verbo obedecer no es un verbo en hebreo y tal vez muchos se sorprendan al escuchar lo que estoy diciendo. Nosotros lo leemos en las traducciones. No hay una invitación en hebreo a obedecer. Y esto es revolucionario. Nosotros, vuelvo y lo repito, y muchos dicen, pero aquí dice, pastor, que hay que obedecer. Pero esa es una traducción, porque la invitación más fuerte de la escritura no es a obedecer, es a escuchar. Y fíjense que repetimos, escucha Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Él es el guardián, la invitación del guardián para nosotros es a escuchar. Porque si Achen habla, nuestro guardián, entonces nosotros nos enfocamos. ¿Y en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en escuchar. Nos enfocamos en prestar atención. Y entonces la consecuencia es que la actuación lógica de nosotros, de recibir su instrucción, de recibir su educación, que llamamos la emuna. Por ejemplo, no existe el verbo creer en hebreo. No existe. Lo que existe es la palabra emuná, la educación de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado más importante de Dios para protegernos como nuestro guardián es que lo escuchemos, es que prestemos atención para que lo que nosotros hagamos como resultado lógico de recibir su educación, de recibir su emuná, pues sea que nuestro pie no colapsa. Y esto es maravilloso. El problema de nosotros y que nos ocurre con mucha fuerza es que a cambio de estar atentos, muchas veces lo que estamos es dispersos. Por no estar atentos, nos perdemos y entonces luego nos queda difícil hacer lo que Él nos dijo que escucháramos y a costa de escuchar, lo repitiéramos al hacerlo. Por eso la escritura menciona que nosotros no podemos servir a dos señores. Lo que no podemos hacer es escuchar a dos señores. Por eso la escritura habla de que no podemos tener dobles lealtades. ¿Por qué? Porque no podemos estar escuchando a dos personas de manera simultánea. ¿Por qué? Porque nuestra mente estará dispersa. Entonces, el mejor sentido de la escritura para que tu pie y el mío no colapsen es escuchar. Escuchar. Más que hacer un énfasis en obedecer, lo que nosotros necesitamos es escuchar. Lo que nosotros necesitamos es enfocarnos en escuchar. Machías dice claramente en el Evangelio, mirad qué escucháis. Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. No está diciendo el que tiene un corazón para obedecer, que obedezca. No, el llamado de Él para nosotros es el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque al escuchar al guardián, al enfocar nuestra mente, al estar atento a Él, Él nos va a guardar. La advertencia es, escucha con atención. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros recibimos su palabra, la manera como nosotros escuchamos su palabra, va a determinar de manera proporcionalmente directa la recompensa, el resultado. Porque miren, la voz que prevalece en nuestra cabeza es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. No sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, a mí me ocurre con mi esposa que cuando voy de salida y me está haciendo
una lista de cosas que me está pidiendo de favor que yo le traiga del supermercado y de pronto estoy diciendo, sí, sí, cómo no, pero estoy atendiendo simultáneamente otro detalle. ¿Y qué pasa? Que cuando regreso, la lista estaba incompleta. ¿Por qué? Porque como mi mente no puede estar en dos lugares simultáneamente, la voz que prevalece en mi cabeza es lo que resulto haciendo. Y miren qué tan sencillo en la práctica es esto. Eva dejó de escuchar la palabra y como resultado entonces comenzó a escuchar el espíritu de engaño de Hasatán. ¿Y qué estaba haciendo Hasatán? Estaba usando la misma palabra, la misma palabra. Le dijo, ah, con que Dios te ha dicho. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente? Le dijo, que no toquéis de todo árbol del huerto. Y empezó allí Eva un diálogo muy equivocado. ¿Y qué dice la escritura? Que ella resultó confundida porque no estaba atenta y entró en un diálogo tan confuso que ella resultó diciendo que no podía comer del árbol de la vida. Ese fue un trabajo impresionante de Hasatán. El problema no era tanto la obediencia, el problema era el escuchar. Entonces, para que el socorro mío venga de Achén, yo necesito preguntarme qué tanto yo estoy escuchándolo, porque Él ha prometido que no se va a adormecer el que guarda a Israel. No se, no se adormecerá el que guarda a Israel. Y como no se adormece, entonces ni tú ni yo vamos a colapsar. Esta es una promesa maravillosa. No se adormecerá. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque su trabajo es guardar lo que se le encomendó y él se autoencomendó a sí mismo nuestra vida. La escritura dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él dice que no teniendo uno mayor por quien jurar, juró por él mismo. Y por eso la escritura dice, estamos completamente persuadidos que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Él está diciendo, no se dará al sueño nuestro vigilante. Si Hachén, el Dios Todopoderoso, al que le debemos toda la alabanza, está diciendo que Él no se permite el descuidarse de nosotros. Hachén está diciendo que Él no se permite dejar de vigilarnos. Yo me tomo una medicina que supuestamente me desestresa mi corazón. Y cuando yo comienzo en determinada hora del día a experimentar los efectos de esa medicina, yo entro como en una especie de sopor en plena luz del día. Y tengo que levantarme porque donde quiera que yo me siente, yo comienzo a recibir el efecto de esa medicina y tengo que levantarme y tengo que de manera proactiva comenzar a caminar porque de lo contrario me voy a quedar dormido. Pero Achen está diciendo que él no dará, no se dará el sueño. Y esto es maravilloso, que Él no se permite descuidarse de nosotros, que Él no se permite dejar de vigilarnos, que Él no le pasa lo que me pasa a mí de entrar en un momento del día en sopor. Él no se dormirá porque Él es el guardián de Israel. Este es uno de los títulos más maravillosos del que el Señor se autoadjudica en relación a mí, a ti y a nosotros. Soy el guardián de Israel. Él está diciendo, yo soy el guardián de Israel. Y no es lo mismo decir, soy el guardián
que estar de vigilancia, porque el vigilante puede ser cualquiera, pero otra cosa es que él diga, no, es que aquí el guardián soy yo. Una cosa es que una persona guarde una bodega, pero otra cosa es decir, pero fulano es el guardián de la bodega, porque el ser guardián es la esencia del carácter de Dios a nuestro favor. Esto es maravilloso. La esencia del carácter del Señor, uno de sus atributos, su propia naturaleza, mis hermanos, es ser guardián de cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso. Nosotros no tenemos que llamar su atención, porque su naturaleza es ser nuestro guardián. Eso era lo que veíamos anoche maravillados al estudiar esa porción. Es que él hace lo que es propio hacer. En el Evangelio, en Judas, capítulo único de Judas, verso 24 y 25, la escritura dice que él de día tras día se ocupa de nuestra salvación. Dice que aquel que es poderoso, miren esta promesa tan maravillosa en Judas, verso 24 y 25, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es que esta es la naturaleza, la esencia de su carácter. Él guarda de nosotros. Saben, en este salmo lo repite 6 veces que Él es el guardián de su pueblo. Lo expresa cuando en Deuteronomio le dice al pueblo de Israel acerca del cuidado de la tierra geográfica de Israel cuando Israel se estaba estableciendo y le dice en Deuteronomio 11:12, es una tierra que Achén, tu Dios, cuida. Él es el guardián. Y luego dice, los ojos de Achén, tu Dios, están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. Esto es maravilloso. Habíamos llegado a pensar, hermanos, que la esencia del carácter del Señor, un atributo que Él mismo se adjudica en relación a nosotros, es guardar con sus ojos todos los días del año de comienzo a fin. Toda su atención está fijada sobre nosotros. Esto es maravilloso. Él tiene sus ojos sobre su herencia, sobre su pueblo. Él tiene sus ojos sobre los que Él ha santificado. Él tiene sus ojos sobre los redimidos, que somos usted y yo. Ya no tiene una aplicación exclusiva en relación a esa porción de tierra que es la tierra de Israel de norte a sur, sino de su pueblo aún disperso por el mundo. Toda su atención, todo su deleite está en ti. Y por eso está diciendo, no le dará un sopor, no se quedará dormido. El verso siguiente dice, no se adormecerá, no se dormirá el que guarda a Israel. Y repite, Achén es tu guardador. Achén es tu sombra a tu mano derecha. Qué precioso es el carácter del Señor a nuestro favor. Qué hermoso es conocer al Señor. Adonai es nuestro guardián. ¿Cuál es la responsabilidad de un guardián? Vamos a llamarlo, de un guardia de seguridad. Vamos a llamarlo, ¿cuál es la responsabilidad de un término tan moderno como la palabra guardaespaldas? La responsabilidad de un guardián
es asegurarse que no se pierda a una costa de su propia vida lo que se le ha encomendado. Y uno ve en situaciones donde personas de poder político o gubernamental son objeto de atentados, y estas personas que tienen la responsabilidad de ser sus guardianes, pues hacen de escudo, y si fallan, entonces los someten a la disciplina que sea, porque no cumplieron la responsabilidad de un guardián. Eso mismo está diciendo el Señor, que es su responsabilidad. La responsabilidad del Señor es asegurarse que no se pierda lo que se le ha encomendado. La Escritura dice en el Evangelio: ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de la perdición, para que se cumpliese la Escritura. Ninguno se perdió. Los que me diste, está diciendo, está en un diálogo con su propia palabra que dejó establecida en el cielo, que se denomina Abba. Está diciendo, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Y la escritura dice que dio su vida por las ovejas. Nosotros somos el objeto más alto de su atención. Como guardián nuestro, Él nos está resguardando. Él ha prometido resguardarnos. Su vocación y su apego es asegurar que aquello que se le ha confiado, que Él mismo se ha confiado, que está bajo su custodia, no se pierda. Por eso dice, estoy persuadido, dice el apóstol Pablo. Estoy persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra, la, la terminará. Pero para que esto sea una realidad, entonces nosotros tenemos que someternos voluntariamente a su carácter de guardián. Y aquí está entonces el gran conflicto de nuestra mente carnal o de nuestra mente espiritual. Por eso la escritura dice que la carne no se somete al espíritu, y que el espíritu no se somete a la carne, porque esto es muy hermoso, pero en términos prácticos, la única manera como nosotros somos guardados es que nosotros nos sometamos voluntariamente a su carácter de guardián. Las personas que son protegidas por un guardián tienen que seguir ciertos protocolos. No se pueden salir de cierta área de influencia, porque tienen que estar lo más cerca al alcance de sus guardianes. Y si se salen de esa esfera de protección, entonces están arriesgando su vida. Nosotros necesitamos someternos voluntariamente a su carácter de guardián. Nosotros debemos escuchar al guardián. Por eso la palabra escucha, Israel, tiene un llamamiento de que la repitamos en la mañana, la repitamos en la tarde, la repitamos cuando vamos por el camino, la repitamos cuando andamos con nuestros hijos, porque el que escucha atentamente, el que enfoca su mente, el que enfoca su corazón, está bajo la cobertura del guardián. Si nosotros no permitimos que Él nos guarde, si nosotros no permitimos que nos vigile, si nosotros no permitimos que nos proteja, entonces cuando comenzamos a actuar por nuestra propia cuenta, y ese es el gran conflicto que nosotros tenemos como una doble cosmovisión. Estamos abrazando diariamente los criterios al escucharlo a Él, pero tenemos una cantidad de cosas en nuestra mente que compiten con la verdad de la palabra de Dios. Y consciente o inconscientemente, a veces escuchamos más de una voz y perdemos de vista
escuchar al vigilante. Perdemos de vista escuchar al que nos libra del peligro. Y hay una sola manera práctica, porque puede sonar muy lindo, muy dulce, muy romántico, pero en la práctica la única manera como nosotros somos librados del peligro es a través de sus mandamientos, de tus juramentos, de sus instrucciones, del deber ser de las cosas. Y a muchos nos pasa, y le pasa a muchos creyentes, que en vez de escuchar atentamente la voz del guardián, podemos racionalizar la instrucción. Y entonces nos salimos del área de influencia de ese mandamiento, que es un círculo de protección. Por ejemplo, un mandamiento tan sencillo, pero tan drásticamente radical. No es tan sencillo. En la práctica, muchos creyentes se equivocan con este mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento sencillo, muy sencillo, pero muy difícil de obedecer, que dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No todas las personas le prestan atención al guardián. Y este es un mandamiento tan sencillo, orientado a garantizar nuestra seguridad, orientado a garantizar nuestro bienestar. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿qué hacemos? Lo racionalizamos, lo tratamos de acomodar. No, yo pienso que esta persona se puede convertir. Y la lógica diría entonces, bueno, si se puede convertir, que se convierta. Pero mientras tanto, no me uno en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando me uno en yugo desigual con los incrédulos, entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro si yo no seguí los protocolos de mi guardián? Y entonces entramos en unos tiempos de mucha aflicción. ¿Por qué? Porque la descripción de funciones de mi guardián, autoimpuesta por él mismo, porque él redimió un pueblo para que fuera el pueblo de su exclusiva posesión, para que fuera un pueblo con con un prototipo único de personas guardadas por él. Si eso, si nos salimos de esos criterios, si perdemos de vista escuchar al guardián, si no enfocamos la mente y la atención, eso se llama entonces un acto de desconfianza a nuestro guardián. Eso se convierte en un acto de infidelidad a la seguridad y a la confianza que Él nos debe merecer. Qué tremendo, qué tremendo. El Salmo 115, verso 9, es un llamado del guardián. Es uno de los llamados más insistentes del guardián. Salmo 115, 9 dice, oh Israel, confía en Achén. Y miren esta frase tan preciosa. Él es tu ayuda y tu escudo. Qué precioso. Claro, el guardián es ayuda. El guardián es escudo. Pero el llamado del guardián es, oh Israel, confía en Achén. Confía en que su instrucción debemos escucharla, interiorizarla, enfocarla para que el resultado sea una lógica reacción de que lo que está en la mente se vuelve una realidad en nuestra vida. El problema es que a la carne no le satisfacen las instrucciones del espíritu. El problema es que la carne no se siente siempre cómoda. Pero las instrucciones de Adonai no son como las instrucciones de cualquier guardia. La escritura dice muy claro, y es una voz del guardián en Juan 10. Juan 10:10 dice,
el ladrón, y fíjense que esto está en relación al guardián. ¿Qué hace el guardián? El guardián vigila que no te tomen lo que te pertenece. Cuando nosotros recibimos lo contrario a lo que Él ha prometido, que las bendiciones nos alcanzarán, pues cuando no confiamos en la voz del guardián. Y el guardián nos está diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la tarea del ladrón. ¿Y cómo el guardián protege nuestras vidas? Bueno, a través de la instrucción. Y luego entonces él dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Qué hace el guardián? Proteger la vida. Y luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es precioso. Este es uno de las expresiones más maravillosas del carácter del Señor. Tan patético como lo veíamos anoche en la porción de Balac. Aquí está diciendo, Achén es tu sombra, a tu mano a derecha. Achén es a tu sombra, a tu diestra. Quiere decir que para poder ser protegido por el guardián, yo requiero estar bajo su sombra. Si un cuerpo es afectado por la luz proyecta la sombra de ese cuerpo. Hagámonos la imagen de esta figura tan preciosa. Si Achén es mi sombra a mi diestra y yo estoy bajo esa sombra, bajo la sombra que proyecta su presencia, por supuesto que está hablando de una manera simbólica, alegórica, pues está diciendo que estoy dentro de su protección, pero si me salgo de su sombra, pues estoy fuera de su protección, estoy fuera de su cobertura. Ahora, la diestra se relaciona con las cosas que hacemos correctamente. La diestra se relaciona con el cielo. En términos del hebreo, la diestra es el cielo y la siniestra es el no cielo. Entonces, la diestra hace mención a las cosas que nosotros hacemos correctamente. Lo que está diciendo entonces es que Él protege nuestra vida cuando estamos haciendo las cosas correctamente. Lo que está diciendo es que si actuamos de la manera correcta, Él nos hace sombra. Y por esa razón, entonces, dice, nuestro pie no se conmoverá. Nuestro pie no colapsará. Estamos aquí hablando de proceder correctamente según la voz que escuchamos, según la voz del guardián. Él es mi sombra a mi mano derecha. Qué hermoso. Continúa el texto diciendo, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Si actuamos correctamente, si actuamos a la sombra del guardián, no importa si es de día, no importa si es de noche, Él está diciendo, no tendremos temor. No importa si el periodo de tiempo es de poca luz, Achén será nuestra sombra. ¿Cómo podría golpearnos el sol? ¿Cómo podría golpearnos la luna? Porque aquí está diciendo que el sol no nos fatigará. Por supuesto, está hablando de un lenguaje metafórico. No se está refiriendo a los efectos del sol en las células del cuerpo. ¿Cómo podría golpearnos el sol? Espiritualmente, el sol se puede referir
a todo lo que hacemos durante la vida, a todo lo que hacemos en el mundo. Y la luna, pues, se relaciona con la noche. Lo que él está diciendo es, no tendrás temor ni de la vida ni de la muerte, porque yo soy tu guardador. Por eso el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando nuestros días están terminando, yo ya sé que Él es mi guardián. Yo ya sé que lo que Él determinó hacer conmigo trasciende la luna, trasciende el sol, trasciende la vida, trasciende la muerte. El sol no te fatigará, no pasará eso de día, no pasará de noche. ¿Por qué? Porque la promesa dice maravillosamente en Romanos 14, pues si vivimos y hacemos durante el día, durante el sol, lo que se hace de día mientras tengamos vida. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y el apóstol dice, pero si morimos, cuando sale la luna, cuando llega la noche, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos, sea que muramos, no nos fatiga el sol, no nos fatiga la luna, porque somos del Señor. Es una invitación, mis hermanos, a dejarlo actuar conforme a su carácter más precioso a nuestro favor. Es una invitación a preguntarnos, ¿estoy escuchando atentamente la voz de mi guardián? Es una invitación a evaluar, ¿estoy escuchando con atención o tengo mi mente dispersa? ¿Estoy confiando en mi propia prudencia o estoy bajo la sombra de mi guardián? Achén dice aquí, te guardará de todo mal. Él guardará, aquí dice tu alma. Esa es nuestra vida, nuestro nefesh, nuestra garganta, nuestro ser completo. Él promete guardar nuestro ser. Él promete guardar nuestra salida. Él promete guardar nuestra entrada. Dice aquí en español, desde ahora y para siempre. Lo que está diciendo es, Él promete guardarnos aún en el olam, en el mundo venidero. Él quiere que tú y yo abracemos su sentido protector para nosotros. Esta es una invitación para que Él pueda, porque se lo permitimos, guardarnos sin mancha. Él quiere que abracemos que Él es el guardián, que Él es el guardador. La gran pregunta para nosotros esta noche, esta tarde, es ¿qué tanto nuestro corazón con sencillez está escuchando atentamente su voz? ¿Qué tanto nuestro corazón se satura de su voz, de su palabra? Cambiemos la sintonía de nuestra mente, porque el llamado más hermoso de un padre es, escucha, hijo mío, la palabra de tu padre. Casi la manera como nos relacionamos en relación a nuestros padres y la palabra obediencia podría tener marcas negativas en nuestra historia. Casi siempre la manera como nos relacionamos con las autoridades en relación a la obediencia ha dejado marcas como de una sensación de obligación, pero la invitación del Señor es a que lo escuchemos.
La invitación del Padre es a que escuchemos al que tiene en su esencia el guardar nuestro ser. La invitación de nuestro Padre es una invitación a escuchar. Preguntémonos, al día de hoy, realmente, más allá de la expresión de esta palabra que es maravillosa, más allá de la expresión maravillosa de la revelación, en sentido práctico, en sentido práctico, en la semana que está terminando, hemos tenido acciones que propicien el que mi pie colapse, no tanto que yo resbale, no tanto que mi pie se mantenga en un lugar inamovible, no, que mi pie no colapse, que mis acciones de manera natural, de manera lógica, sean la consecuencia natural de que mi oído está enfocado en mi guardián. Voy a repetir las 6 veces que la escritura menciona el ministerio de Achén para conmigo y para contigo mientras nos preparamos para orar. No se dará al adormecimiento el que te guarda. No se adormece ni se duerme el guardián de Israel. Achén es mi guardador. Achén me guarda de todo mal. Achén guarda mi ser. Achén guarda mi salida y mi entrada. Desde ahora y hasta en el mundo venidero. El que prometió es fiel. Cuando suene el chofar, el que prometió nos va a transformar. Él ha jurado por sí mismo, no teniendo uno mayor por quien jurar. Él no faltará a su pacto. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Podríamos decir ahora mismo, en esta semana, que Él ha estado haciendo sombra sobre mi cabeza, sobre mi diestra, que no me he salido de ese marco de referencia, de esa sombra poderosa de protección. Podríamos preguntarnos, ¿te estoy permitiendo instruirme? Podríamos inventariar en qué áreas mi carne se resiste a la instrucción. ¿En qué áreas de mi historia caminando contigo mi pie ha colapsado cuando tú has prometido que no colapsaría? Podemos evaluar en esta tarde a la luz de esta preciosa expresión de su carácter maravilloso, la historia de nuestra vida. Podríamos determinar cuándo hemos estado bajo esa sombra y qué beneficios hemos tenido. Podríamos dar testimonio de qué ha pasado por estar a su sombra o podríamos expresar las consecuencias dolorosas
de impedirle ser nuestro guardián? Quiero invitarles a que oremos. Señor, te doy gracias en esta tarde por manifestarte a nuestro corazón desde tu palabra. Qué precioso es tu carácter, qué preciosa es tu determinación, cómo eres de enfático para decirnos lo que eres y la responsabilidad que has asumido para con cada uno de nosotros. Anoche decías que tú no eres hombre para que mientas, que tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas, que tú dijiste y lo harás, que tú juraste y lo ejecutarás, porque eres nuestro guardián. ¿Podrías asegurarte, podría yo asegurarme que todos mis pasos están bajo su sombra, bajo su cobertura? ¿Por qué cosas tendríamos que pedir perdón cada uno en lo íntimo de su corazón esta noche? ¿Qué áreas de nuestra vida no fueron lo suficientemente solícitas para actuar en coherencia con la voz que escuchamos? ¿Con qué consecuencias podemos estar cargando hoy al no haber escuchado con atención y haber colapsado? Pero qué precioso. Muchas veces, como lo veíamos anoche, Israel, el pueblo, tuvo que ser sometido al trato más extremo del Padre para afinar y purificar el corazón. Lamentablemente se perdieron miles de vidas, pero el pacto no cambió, porque el guardián al que ama disciplina y disciplina al que adopta como hijo. Señor, gracias por animarnos esta tarde con tu palabra. Te damos tantas gracias por ella. Te damos gracias por revelarte de manera tan especial a nuestro corazón. Por favor, Señor, dame un corazón sujeto. Dame un corazón atento. Dame un corazón que escuche tu voz. Líbrame de una mente dispersa, porque no atiendo. Y al no atender, me quedo fuera de tu protección. Aquí estamos, Señor, como familia congregacional, bendiciendo el honor de escucharte, dándote gracias, porque hablas tantas veces y de tantas maneras. Bendito seas, bendito seas, Señor. Padre, te damos gracias por la semana que termina. Te damos gracias porque has sido generoso y bueno con nosotros, nos has provisto el pan sobre nuestras mesas, has provisto con salud, has provisto con recursos, has provisto con oportunidades y también nos has provisto con disciplina y también nos has provisto afinándonos. Todo proviene de ti, Señor. Señor,
Nos has dado mandamientos buenos, nos has enseñado a honrarte con nuestros bienes y te damos gracias por ello. Si podemos en esta noche decir que hemos apartado de nuestra casa lo consagrado, que no hemos transgredido tus ordenanzas ni las hemos olvidado, démosle gracias al Señor. Él ha prometido que las bendiciones en todos los ámbitos nos alcanzarán. Y cuando no se dan, es la oportunidad de revisar también qué estamos haciendo con la semilla. Si podemos decirle, he obedecido la voz de Achén, he hecho conforme a todo lo que me has mandado, démosle gracias. Y reclamemos humildemente que cumpla su promesa. Abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde, reprenderá por nosotros al devorador, para que no toque la plaga nuestra morada, nuestra vid en el campo no será estéril. Y como dice su palabra, más que bienaventurados, dice la Escritura, estaremos felices. Achrei, felices. Hay felicidades acerca de aquellos que obedecen tu palabra. Al terminar este tiempo hermoso, levantemos nuestras manos. Vamos a proferir la bendición que Él nos ha dado para nosotros como su pueblo. Con nuestras manos levantadas, que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti, que Adonai ponga su gracia en ti, que Adonai vuelva su rostro hacia ti, que Adonai te dé shalom y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré. Señor, con temor reverente, invocamos tu santo nombre alto y sublime, el nombre santo, tres veces santo, bendito seas, Achen Yehoshua Hamashiach, sobre cada uno de los miembros de esta congregación, para que conforme a tu promesa, tú nos bendigas. Señor, bendice la casa de cada uno de tus hijos, de Iván, de Margarita, de Anderson, de Marina, de Marisa López, de Roberto, de sus hijos, de Marino, de Tejani, la casa de Harold Martínez, Señor, la casa de Germán Andrés, de Lina, la casa de Gabriel Gil, Señor, de Alfonso López, de Dora López, la casa de Juan, de Yoli, de Ezequiel, la casa de Dorita, la casa, Señor, de cada uno de tus hermanos, de los hermanos de esta amada congregación, de Luz Marina, de su amado hijo, de Miguel, de Camila, la casa de Grace, de Juan Pablo, la casa de Juan Esteban, de Juliana, de Luz Marleni, la casa de Lenita Guillén, sus padres, su hermano, la casa de Luisito, de Ruth, la casa de Felipe, Vanessa, sus niños, mi propia casa en compañía de Amandita, Señor, sea tu bendición sobre nosotros al entrar a esta nueva semana. Bendito sea tu nombre, Señor. Danos una semana buena. Danos una semana de shalom. Danos una semana bajo la sombra del guardián de Israel. Hermanos, que vivamos esta semana bajo la sombra del guardián de Israel.
Shavuot para todos, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Oscar, bendiciones, Amelita. Muchas bendiciones. Que sus bendiciones nos alcancen. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Todo. Gracias, Pastor. Amén. Bendiciones, Miguel y Bendición. Camila. Bendiciones, Alfonso. Bendiciones a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pastor. Bendiciones. Buenas. Shavuot. 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 Hani.